Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 17. La mujer le respondió, no tengo marido. Dentro de nuestro contexto bíblico, queridos amigos, este versículo sigue el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Estamos en el pozo de Sicar, tras el ofrecimiento del agua viva, Main Haim, agua que da vida, Main Haim, eso en hebreo. Jesús entonces aborda la realidad personal de la mujer y aquí le invita a confrontar su vida y su historia matrimonial. ¿Verdad? En el versículo anterior, en el versículo 16, anda, ve a llamar a tu marido y vuelve aquí. Entonces le está tocando la llaga, le está metiendo el dedito ahí, te bueno, y mira, nemena, que también, que están en ahí. Y aquí entonces, esto hace que ella comience a confrontar su vida personal y su historia matrimonial. Entonces ella responde, no tengo marido. Entonces ella está revelando parcialmente, porque nos revela todo, su situación. Como me uina. No tengo marido, ellos. Entonces es una partecita, ¿no? De Ipai, la situación. Y quiere ocultar que, o sea, no dice, ¿verdad? Quiere ocultar de cierta manera porque no dice que ya tuvo otros maridos y que su actual pareja no es legítima según la ley. Entonces se dan cuenta que Juan, el evangelista, aquí está utilizando todos los elementos de la cultura religiosa y de la cultura que tenían en ese momento en Israel. Y por lo tanto comienza a confrontarle. Y ella dice directamente, no tengo marido, hasta ahí nomás. Bueno, quedamos por ahí. Ahora, cuando dice la palabra Isha, mujer, Isha, subraya su identidad social y biológica, mientras que Baal, marido, señor, denota un vínculo contractual y de responsabilidad. Baal, mi marido, Baal, Baalí. Cuando ahí te veo, de judío, te veo, Baalí, mi esposo, mi, li, y Baal, mi esposo, mi señor. Ahí se ve. Ahí te veo, ella es la imena, Baalí. Y entonces, la respuesta indica, queridos amigos, transparencia, pero una transparencia parcial, de Ipaína. Un retrato de vulnerabilidad y marginalidad ante la comunidad y la ley divina. Es decir, ¿por qué también esta mujer no quiere decir del todo? No me veo pena, y porque se va a sentir marginada ante la comunidad, marginada ante la ley, ante la Torá. Este diálogo sigue mostrando que la gracia divina se ofrece incluso a quienes viven situaciones moralmente complejas. Situaciones moralmente complejas. Es decir, que la verdad interior es el camino hacia la transformación. Entonces, este diálogo demuestra que esa gracia, queridos amigos, la gracia de Dios, situaciones complejas, porque estamos en el año de llevar que estamos en situaciones complejas, en situaciones difíciles. Estamos en un momento que separar, oye, uni llega a otro, oye, separar, oye, uni llega a otro, y me embuamos, Entonces, queridos amigos, hay situaciones muy complejas, pero, y aquí está lo bueno, y aquí está lo maravilloso de parte de Dios. Estas situaciones complejas, queridos amigos, entonces moralmente complejas, sin embargo, la verdad interior es el camino hacia la transformación. Porque no es negar ni esconder la realidad, queridos amigos, como nosotros debemos afrontar, queridos amigos, nuestra propia vida. La transformación en nuestra vida solamente se da
cuando hay una confrontación, es decir, una aceptación de nuestra propia vida. Dentro de un contexto histórico, este contenido histórico justamente le sitúa a Jesús en Samaria, la región de Samaria, región marcada por tensiones justamente entre los judíos y los samaritanos. Y la mujer, como la samaritana, representa un grupo totalmente marginado, ¿verdad? Que son los samaritanos, el ger, extranjeros, o el goy, excluido de los ritos y de los templos. Bendiga tú y pequé, bendiga tú y pejó, porque ustedes son samaritanos, ustedes ya no son puros, puros. Y por lo tanto el matrimonio y la fidelidad eran fundamentales. Matrimonio y fidelidad, es decir, el berit, el pacto, para una cohesión social y también para una cohesión moral. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, versículo 17. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes marido. Hasta ahí, ¿verdad? Bueno, entonces hasta aquí, queridos amigos, Jesús le va descubriendo, ¿verdad? Y ella que dice solamente una verdad parcial, no tengo marido. Pero recordemos que en cuanto al aspecto histórico, la fidelidad eran fundamentales, ¿verdad? Del berit, la alianza, para una cohesión social y para una cohesión también familiar. Y eso en la sociedad. Pero no solo una sociedad ya estructurada, sino que incluso una sociedad, queridos amigos, vamos a decirle, entre comillas, quiero utilizar esta palabra, una sociedad primitiva. Va a decir la sociedad primitiva. Es decir, hasta una sociedad instintiva. Hasta eso que nosotros vemos entre los animales, ¿verdad? Donde la familia, la cohesión familiar es esencial y fundamental para el cuidado de la prole, Incluso el nombre, ¿verdad? Matrix nomos, matrimonio, quiere decir matrix útero, útero materno, nomos ley, ley del útero. Ambas digo la ley del útero, cuidado de la vida. Eñangareco, esa ley de esa vida que está en la matrix, ¿entienden? Matrix nomos matrimonio, Eñangareco, pemita o uarejina, y entonces por eso que es importante la familia, ¿entienden? El unirse al cuidado de la matrix, porque en la matrix, en el útero materno, está nada más y nada menos que la vida. Bueno, y por eso aquí, esta situación, ¿verdad?, social que era muy vulnerable, el testimonio frente a Jesús revela el equilibrio entre verdad personal y temor social. Porque es demasiado importante el matrix nomos, la familia, y entonces, al estar fuera de esa ley, entonces de Ipay no dice toda la verdad. Pero recordemos, como estábamos diciendo recién, si nosotros no decimos toda la verdad, entonces diga tu aire cuera nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque hay que decir todo. Hay que desembuchar ya. A bebé que tú ya por la diagnóstico hay que tú lleva el remedio para esa enfermedad. Jesús entonces utiliza esta situación para enseñar que la gracia y la revelación no dependen de la aceptación social, sino de la apertura del corazón. Toda sanación depende de la apertura del corazón del hombre. Es decir, aquí
no va a ser tu curación interior solamente porque hay una aceptación social. La curación, queridos amigos, no es solamente porque la sociedad te acepta. La curación es solamente cuando hay una relación personal, entonces con Dios, una apertura verdadera del corazón. Y por eso que esto es demasiado positivo, queridos amigos, demasiado positivo, porque quiere decir que yo puedo ser un gran pecador, pero me abro a Dios y entonces al abrirme a Dios puede haber el cambio. No pensemos entonces que es solamente una aceptación personal. A mí me aceptan personalmente porque se hace plata, porque se ame plata pea, me plata mueve, yo ayudo mucho aquí, yo ayudo mucho allá. ¿Por qué? Porque yo vende ahí, pero ¿dónde? Si era por vos, ¿dónde me ayudina, güey? Entonces, la verdadera conversión surge desde adentro, surge desde el corazón, surge porque vos estás en esa paz con el Señor. Entonces, atención, querido amigo, no es entonces simplemente una aceptación social. Todo el mundo me aplauda, el señor fulano, ñañetín de pa lleva, la señora fulana, ñañetín de pa lleva. ¿Por qué? Porque es una millonaria y porque es una persona, nambreboía lleva, nambreboía, ayuda aquí, ayuda allá. Bueno, ¿y a quién le sacaste todo ese dinero que vos tenés? ¿De quién es? De ayuda. No, eso si estaba bien distribuido, no habría ninguna de esas necesidades que ahora nosotros tenemos que ayudar para que funcione, ¿entienden? Y que nosotros tenemos la carita buenita ahí, con nombre y apellido y fotos, ¿verdad? Los grandes caritativos. Y que sacamos, ¿de dónde sacamos ese dinero? ¿Y a quién le sacamos? ¿Y a quién nosotros mismos le llevamos a esa situación de pobreza o de enfermedad? Queridos hermanos, la lógica de Dios es una lógica tremenda, pero es una lógica. Y entonces San Juan, aquí cuando te está escribiendo, te dice, ¡Ey, qué neabetume! ¡Ey, qué neabetume! ¡Ey, qué benedicove! Esa es la única conversión. El lev, el corazón, el que reflexiona, el que mira, el que entiende, el que sabe lo que Dios le está diciendo. Entonces, Jesús utiliza esta situación, queridos hermanos, para derramar la gracia, revelarnos su presencia, pero que no va a depender entonces de una aceptación social, porque todo el mundo te aplaude, ahora hay aceptación social, sino que porque aquí hay verdaderamente una apertura del corazón, y esa apertura del corazón es la que te lleva al cambio verdadero de vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Yara TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran festival de pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp. Yara TV. Comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con San Juan, capítulo 4, el versículo 17. La mujer le contestó, no tengo marido. Bueno, una verdad parcial, de Ipay, no veo Upay, Upay vende. Entonces, en un contexto cultural antropológico, en la cultura semita, la mujer sin marido estaba socialmente expuesta, ¿verdad?
el famoso honor, kabod, en la Biblia aparece mucho, Antiguo Testamento, kabod, el honor, ya que la identidad femenina estaba ligada siempre al matrimonio, estaba siempre ligada, era posesión de el kabod, el honor de alguien que la tiene. La respuesta de la mujer muestra conciencia de su marginalidad, o sea que de cierta manera ella reconoce que ella es una mujer marginada, de marginal ya es ella lleva, porque dice no tengo marido, bueno, ahí entonces marginada, pero también disposición a dialogar, un elemento crucial en el proceso educativo y espiritual. Pendo que vea. Quiere decir que el aceptar, porque ella ya acepta, porque ñatiño ñande lleva, ella ya epaña. No es que directamente decimos yo soy una separada. Hay alguno que te dice acepta, otro que te dice, bueno, yo soy una mamá soltera con 5 o 6 hijos, mamá soltera, ñatiña lleva, algunos no, por eso digo, aquí ya hay una apertura porque es tema. Entonces, aquí decíamos hace rato nosotros, hay una disposición a dialogar, hay una disposición desde la verdad, Y entonces hay un proceso educativo y espiritual. Desde el aspecto antropológico, este encuentro refleja la tensión entre normas sociales y búsqueda de la verdad personal. Porque ahí pues está nuestro problema siempre. Sobre todo en un mundo, después de Kierkegaard, ¿verdad? Soren Kierkegaard, un gran filósofo, que es el que abre un poco el padre, vamos a decir así, del existencialismo. Después vamos a tener muchísimos otros que van hablando de todos estos elementos existenciales. Los últimos existencialistas también, ¿verdad? Que te abren esta posibilidad, que está muy bien. Pero todo esto, este encuentro, siempre te pone en una tensión entre normas sociales y búsqueda de la verdad, la búsqueda personal. Porque el existencialismo, después exacerbado, también lleva a un decir simplemente, ¿y a vos qué te interesa? ¿A vos qué te interesa? Ciertamente que Kierkegaard apuntaba más a una relación profunda del encuentro personal justamente con Dios, que tiene mucho que ver con la teología de Juan, si uno lo va a mirar, porque él después, Kierkegaard, apunta muchísimo a lo que Dios revela y regala al hombre. Entonces nosotros nos entendemos desde nuestra existencia como donación de parte de Dios y no como uno piensa que su vida, como si fuese que vos te hayas autogenerado. Que Kierkegaard dice que vos entiendas que hayas pasado por etapas difíciles en tu vida que no te fueron bien, es otra cosa. Pero eso no quiere decir que vos sos dueño de tu vida en el sentido de ¿entiendes? Es totalmente diferente. Por eso es que es importante. Es un filósofo espectacular, ¿verdad? Que después todos los existencialistas un poco continúan su reflexión y agregan algunos otros elementos, ¿verdad? Pero aquí la intervención de Jesús, queridos amigos, de San Juan, demuestra que el encuentro humano es pedagógico y el encuentro humano es transformador. Cuando vos te encontrás, y eso suele suceder, yo por lo menos puedo dar testimonio. Algunas veces me encuentro con personas que vienen, después de mucho tiempo, por fin, desembucha, se abre. O sea, entra desde su existencialismo, pero mirado verdaderamente desde Dios, y ya no solamente de lo que le hirió o le hiere. Y entonces es una manera diferente de afrontar la vida. Y es una manera diferente también de no entrar en conflicto con la sociedad o no sentirse tampoco marginada la persona. ¿Entiendes? Eso es importante, querido amigo. Alguno se siente marginada y entonces despotrica contra la iglesia, despotrica contra su papá, contra la familia, despotrica contra Dios, despotrica contra todo el mundo. En síntesis, lo que está despotricando es contra su misma existencia, porque no entendéis. Hamba Ereba o Yehushua ciertas cosas en la vida, sus fracasos no aceptados, ¿entiendes? Entonces es mucho más fácil lo que te está diciendo aquí. Es un sentido pedagógico. No tengo marido. Ah, bueno, aceptó, no tengo marido.
y desde aquí el aceptar, aunque esto había una verdad parcial, porque en de ahí página. Entonces desde ahí Jesús va a comenzar a hacer el trabajo pedagógico. Entonces se rompe toda barrera cultural, toda barrera de género, y también se promueve una ética de reconciliación y apertura. Es el único camino para entrar en esta reconciliación y en esta apertura del corazón. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 4, el versículo 17. No tengo marido, le dice aquí la samaritana a Jesús respondiéndole. Hay palabras clave y vamos a ver, en primer lugar, la palabra Isha, mujer, Isha. Es un término hebreo, no solo indica género, sino que sobre todo identidad y también el rol familiar. En este versículo, la mujer samaritana representa a la mujer en su complejidad social. Es decir, ¿quién es la mujer en la cultura bíblica? En este caso, ¿verdad? Tenemos que mirar. Es una mujer marginalizada, pero capaz de diálogo y aprendizaje. Entonces, la identidad es una mujer que ya de por sí, dentro de la Biblia, tiene algunas funciones específicas y como también se la tilda a la mujer, a la Isha. Pero por otra parte también, esta mujer es capaz de dialogar y de reconocer sobre todo quién es, su identidad. Y por eso está abierta al aprendizaje, al diálogo. La atención de Jesús hacia ella muestra que la dignidad no depende de la posición social. La dignidad de la persona no depende de la posición social ni de la historia personal, queridos amigos. Eso tenemos que meterlo en nuestro cerebro. No depende de nuestra posición social. Es decir, si vos sos un ladrón de primera y un corrupto, no es porque tenés la posición social entre los ricos y en el libro Forbes, no sé qué cosa, o en el, no sé qué cosa. De los Guinness, el que más robó, no sé, entrar en el primer puesto. No es por tu posición social. No es por eso. Ni por tu historia personal en el sentido negativo que uno puede decir, ¿verdad? Yo no me considero, trátame como el último, ¿verdad? De tus sirvientes. No. Aquí vamos a ponernos, el Padre lo vuelve a rescatar, pero ¿por qué? Porque hay apertura del corazón, dijimos hace rato. Allí se acua, apegue, bueno, y después hay una segunda palabrita que es la palabra marido, Baal. Baalí, ¿verdad? En hebreo, Baal implica autoridad, alianza, responsabilidad contractual, es decir, la ausencia del marido, no tengo marido, está indicando ruptura o vacío en la relación que debía garantizar legitimidad y también protección. El Baal es el que te protege, el esposo, el marido, es el que le da legitimidad a esta mujer, el Baal. Recordemos dentro de esta cultura, ¿verdad?, que es una relación y que siempre la mujer, la Isha, Ish, el hombre, Isha, dependiente del Ish. Entonces, pero que tiene la misma dignidad, eso es importante. Ish, Isha es la misma raíz. Y entonces, cuando el verbo implícito de la respuesta no tengo, el no tener, y justamente Natán, lo Natán, no tener marido, lo Natán, muestra realidad factual y emocional, señalando la vulnerabilidad y la necesidad de un guía espiritual. El no tener, Natán, Dawerekoi. Entonces es vulnerable, no sé por dónde caminar, qué es lo que voy a hacer. Pero Jesús
se confronta con ternura y verdad, enseñando que la restauración interior comienza con la honestidad personal. Entonces, ya es esa misma de situación. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? La iglesia en este sentido, porque la iglesia es la que escribe la Biblia, es la comunidad la que escribe la Biblia, ¿entienden? Para nuestra reflexión justamente, y te está mostrando misericordia, y te está mostrando posibilidad para un cambio y un volver a Dios, volver a lo esencial. Y entonces por eso está diciendo que tiene que haber honestidad personal para que pueda haber este cambio personal. Y entonces en nuestro estudio bíblico, los puntos esenciales y fundamentales como enseñanza es que la apertura a la verdad es el primer paso hacia la gracia. Apertura personal hacia Dios. O si no, no hay cambio. Los padres de la iglesia decían, si vos no aceptás tus limitaciones, no puede haber cambio. Porque para vos todo, sí, ahí por abajo, todo, súper bien. Anden de aceptaina, la andé, la tuchaina, ahí. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que Jesús dialoga con la realidad concreta. Aquí hay una realidad concreta, queridos amigos, tan interesante, que es esa fe que no ignora la experiencia humana. La fe no ignora. O sea que hay que dialogar concretamente con la realidad. No piensen que porque yo creo en Dios, y como decían algunos, era porque los obispos allá en Cacupé, peayue, con muchas realidades nuestras de corrupción, los obispos tienen que hablar, la iglesia tiene que hablar de Dios, no de política. Y claro, no te conviene, pero la fe no ignora la realidad humana. Es decir, esa es la encarnación. Dios que se encarna, Dios, ¿y qué? ¿Hoy qué? Ñanderoga bella llue. ¿Hoy qué ñande bebé? Oye, añandere, hoy cuá pona para la ya pona para ese valle y coñena. Y entonces, que se dejen de joder y que digan verdaderamente lo que es la verdad. Y en todo caso, bajar cabeza y decir, sí señor, estoy en la corrupción y tengo que cambiar. Porque si no hay ese deseo de cambio, el decir no tengo marido, el aceptar su realidad, entonces, querido amigo, ¿dónde hay problema de la conversión? Tercera enseñanza, la marginalidad social no limita la relación con Dios. No limita, querido amigo. Esto es para aplaudir. No es porque sos pecador o ya estás pateado y dejado a la marginalidad de parte de Dios, sino que lo que te pide es que vengas de nuevo, incluso ñande yara o ya o a la sociedad que quiere excluir al pecador. Ñande yara a los fariseos y a los otros que le excluían a los pecadores, o ya hoy y yo dice, no vine aquí para los sanos, yo vine para los enfermos. O ya hoy den la posibilidad, ayúdenle, pero que exista un deseo de cambio, ¿verdad? La cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la verdad interior, cuando yo digo la verdad, nos conduce a liberarnos, nos conduce a un cambio. A reconocer nuestra situación facilita la reconciliación y la toma de decisiones de una manera correcta. Y por último, una quinta enseñanza, queridos amigos, es que la responsabilidad personal y ética comunitaria, personal y comunitaria, las dos piernas que yo digo siempre, la honestidad frente a Dios y frente a los otros es fundamental para construir relaciones saludables y auténticas. Relaciones saludables y auténticas. Porque alguno pues te dice, no, yo con Dios, estilo protestante, yo con Dios ando bien, yo con Dios. Pero sin embargo veo que le estás estafando al prójimo, le estás estafando al pobre, le estás estafando a la nación, le estás robando. Y Itaipú, Yacyretá y todo lo que es del Estado, estás robando. Y entonces si no, pero yo con Dios. Una vez justamente me encontré con uno así, ¿verdad? Uno del Congreso así, ¿verdad? En un responso fue. Y apenas me vio así, venía en Honduras o en el Cueva, a Secuara, que era yo, ella con la gente, que era yo. Y yo me fui así para saludarle, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Todo bien, padre, estamos haciendo todo lo mejor para mejorar.
Yo ni pregunté, yo ni nada. Llego a dar saludos a mí, lleva por educación ella con la gente. Se me ve el paraguas antes de tiempo. Bueno, queridos amigos, estas son situaciones que tenemos que entender. La honestidad frente a Dios y frente a los otros tienen que ir juntos. Tienen que ir juntos. Eso es encarnación. Y sobre todo porque estoy escuchando en algunos programas de televisión, ¿verdad? Y creo que, no sé si era a mí que me criticaban, pero por lo menos criticaban a los obispos, lo que sea. Decía, los obispos tienen que hablar de Dios y no hablar de las cosas políticas. No entendé, yo no oí nunca la misa, no leí oí nunca la Biblia. Entonces, queridos amigos, vamos a ser sinceros, así como esta mujer samaritana, no tengo marido. Y entonces necesito entender lo que significa esta reconciliación y encuentro con una sociedad en la que vivo y sobre todo respondiendo a unos valores que son los valores de Dios. Eso es hablar de Dios. Queridos amigos, nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.